Bueno, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la casa de todos en esta mañanita de jueves con pues un clima bastante agradable después de la tormentota que nos aventamos el día de ayer por la noche. Bueno, el día de hoy tenemos tres puntos importantes que tocar y sin más vamos a iniciar. Primero quiero decir que me acompañan aquí varios compañeros del partido, es porque al final, en el tercer punto, vamos a tocar un tema interno como partido, que es una reestructuración de la cual hemos venido trabajando desde hace ya varios meses, quizá un año. Y bueno, afortunadamente ya pudimos completar todo el proceso legal, todo el proceso estatutario y ahora quiero presentar ante ustedes en este último punto la nueva reestructuración del partido que sí sufrió cambios importantes y afortunadamente me parece ser que todos o la gran mayoría para bien. Y bueno, vámonos rápido. En el primer punto que tiene que ver con la agenda nacional, hace algunos días se dio a conocer que la UNAM lanzó un comunicado, lanzó un llamado al gobierno de la República para retomar las medidas principalmente de prevención en torno a un posible rebrote de la pandemia del COVID. No precisamente como pandemia, pero sí digamos un contagio o un recontagio focalizado, en este caso, principalmente dentro de los planteles de la UNAM. Y bueno, ¿qué estaba pidiendo la UNAM? Pues que se retomara la idea de usar cubrebocas por parte de los alumnos, de los maestros, no todo el tiempo, pero sí por lo menos cuando se encuentran en espacios aislados, como puede ser en las aulas educativas justamente, de que hubiera gel antibacterial en disposición en todos los planteles educativos, de que se llamara a estarse lavando las manos constantemente, de que se protegiera en cierto sentido o se guardara la sana distancia, ¿no? En cierto sentido, sobre todo en aquellos que pudiesen presentar síntomas comunes de gripe, entre otras cosas. Y bueno, el tema llegó a la mañanera y obviamente también llegó a los oídos de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues nuevamente el gobierno federal, en voz de su subsecretario de Salud, el doctor Gatell, desestimó este llamado a tomar medidas preventivas en torno al COVID por parte de la UNAM. No es la primera vez que el gobierno federal se lanza en contra de la UNAM, pareciera que tienen ahí incluso un tema más de carácter personal entre el rector y el presidente de la República. Y bueno, pues en este tema no escaló a tanto, pero sí por lo menos hubo esta desestimación del llamado que está haciendo la UNAM. Y bueno, también en tema en torno a la pandemia, pues tampoco es, digamos, la primera vez que el gobierno y la Secretaría de Salud, gobierno federal y la Secretaría de Salud desestima las medidas, ya no digamos emitidas por una institución educativa como lo es la UNAM, sino incluso por la OMS y organizaciones de salud nacionales, mundiales, tanto de gobierno como de la sociedad civil. Digo, nada más para traer tantito a mención algunos de los casos que nos tocó vivir, que nos tocó escuchar. Seguramente recordaremos cuando estábamos en plena pandemia y que la indicación ya dada por el gobierno federal era la de tratar de no salir de casa, ¿no? Con este quédate en casa, pues nos enteramos a través de las redes sociales como el vocero justamente de este tipo de indicaciones, el subsecretario López-Gatell, pues andaba de vacaciones ahí con una acompañante en la playa, ¿no? Al aire libre, sin ningún tipo de restricciones, cubrebocas, ni absolutamente nada. Fue el propio subsecretario, incluso el secretario de Salud, quien también en plena pandemia, en el auge de esta pandemia a nivel mundial, pues salieron a decir que el cubrebocas no era del todo necesario, ¿no? De hecho hay una frase ahí inmortalizada por parte del secretario de Salud de que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Lo que sea que eso se haya significado.
Y bueno, y cuando recién empezaba la pandemia, el propio presidente, ¿no? Recomendaba, ya se empezaba a recomendar a nivel mundial, ya empezaba la pandemia, pues todo este tema de usar gel antibacterial, la sana distancia, de aislarse en casa, etcétera, y el presidente, rehusándose a frenar sus giras por todo el país, dijo que no era necesario, ¿no? Que el cubrebocas pues no era tan necesario, que él recomendaba que una manera de atender esta situación pues era convivir entre todos, salir, abrazarnos, darnos besos y demás, y bueno, cosas así que pasaron, digamos, durante la pandemia, que insisto, traía cuenta, como en varias ocasiones las indicaciones del gobierno o los comentarios de algunos funcionarios del gobierno federal, incluso del propio presidente de la República, han distado de lo que organismos internacionales, incluso de lo que su propio gobierno en algún momento terminó por aceptar para proteger la salud y la vida de todas y de todos los mexicanos. En ese sentido, habrá que ver qué hace el gobierno del estado, si también, digamos, se hace de la vista gorda y no escucha lo que la UNAM está diciendo, y nosotros, por lo menos desde el PES, queremos que el tema no pase desapercibido. Recordando, somos el partido de la vida y nos interesa cuidar de la vida, de la salud, de la integridad de las y los michoacanos. Y me parece que este es un tema importante, digo, todos los virus relacionados con la gripa o con los COVID, pues tiene su principal momento de dispersión justamente cuando vienen los cambios abruptos de clima, cuando hay mayor conglomeración de población, como puede ser en las aulas educativas, etcétera. Y esos fenómenos se empiezan a gestar justamente ahorita que estamos viviendo estos cambios de temperatura y demás. Entonces, lo que quisiéramos es pedirle al gobierno del estado, muy respetuosamente, mandarle un exhorto al gobierno del estado para que no haga caso omiso de esta declaración, de este exhorto de la UNAM, que me parece muy atinada. Aquí lo que se trata, insisto, es de cuidar la vida, la integridad, la salud de las y los michoacanos, en este caso de las y los niños y los jóvenes. Y creo que el gobierno del estado sería atinado, sería prudente, si en lugar de hacer lo que a nivel federal se está haciendo, que es desestimar públicamente esta preocupación legítima, creemos nosotros, de la UNAM, más bien tomar cartas en el asunto, que no les cuesta absolutamente nada. Básicamente implicaría montar un protocolo en coordinación con todos los directores y los encargados de los diferentes planteles educativos, tanto públicos como privados, de todos los niveles de la educación, para otra vez implementar medidas preventivas, sin que esto suene alarmista, ni mucho menos, simplemente para implementar medidas preventivas que justamente busquen que los virus de COVID y particular que nos hizo padecer la pandemia de hace algunos años, el COVID-19, no tenga un rebrote. Y además, aceptando la cruda y triste realidad de nuestro sistema de salud actual, que quizá creo que por eso es que el gobierno federal no quiere aceptar que vale la pena instalar medidas preventivas en torno a, porque lo cierto es que sigue un desabasto de medicamentos, lo cierto es que las vacunas que se reparten de manera gratuita para reforzar en los diferentes edificios de salud, pues no nos alcanzan, y lo cierto es que también no tenemos las mejores vacunas a disposición. Hay una vacuna por ahí que también se distribuye en los centros de salud de nuestro país, que es la famosa vacuna cubana, la Abdala. Y esta vacuna pues, no cuenta con la certificación por parte de la OMS, ¿no? Y aún así, el gobierno de la República decidió comprar miles de vacunas de esta vacuna cubana, ponerla a disposición en los centros de salud, y hay mexicanos que pues, tal vez en desconocimiento o incluso en conocimiento, pero pues a falta de capacidad adquisitiva por no poder vacunarse en algún centro de salud privado, o a aquellos que pudieron incluso vacunarse en Estados Unidos, pues no tienen de otra y terminan poniéndose esta vacuna que no tiene la aprobación de la comunidad científico-médica a nivel mundial.
viendo también esta situación en la que nos encontramos de salud, me parece adecuado, insisto, tomar medidas preventivas. Nada les quita, nada nos quita. Es mejor prevenir que lamentar. Y ese es el llamado al gobierno del Estado, que monte protocolos en coordinación con todos los organismos involucrados para prevenir un rebrote a cualquier nivel del virus del COVID. Básicamente sería lo que dijo la UNAM, tratar de motivar a los alumnos a que usen cubrebocas en espacios cerrados, o a lo mejor hasta incluso poner cubrebocas a disposición en las aulas educativas, que si algún alumno o alumna presenta síntomas de gripa común, preferentemente no se presente a clases y que se le puedan dar las facilidades para que pueda cubrir sus calificaciones, sus actividades escolares de otra manera, que haya disponibilidad de gel antibacterial en diferentes espacios dentro de las escuelas, cosa que ahorita pues ya no existe, que haya disposición de jabón, de agua potable para poder lavarse las manos cada que vayan al baño o cada que así lo necesiten, en fin, y que haya protocolos mínimos de atención para cuando se detecten síntomas mínimos de gripa, como puede ser temperatura, tos, escurrimiento nasal, etcétera, de algunos alumnos o maestros, inmediatamente se actúe en consecuencia por parte de los responsables de los diferentes sistemas, de los diferentes planteles. Entonces, en fin, me parece que sería importante que el gobierno del Estado tomara cartas en el asunto y ojalá que no desestime la salud de las y los michoacanos. Bueno, eso como primer punto. Como segundo punto, y lo que ahorita está en boga, que también es agenda nacional, pero también agenda local, le voy a ceder el uso de la voz a nuestro compañero Gilberto, que es el coordinador del Movimiento por la Vida y la Familia y la Paz del partido aquí a nivel estatal, para hablar un poquito más sobre el tema de los libros de texto. Yo nada más quiero decir algo, y eso sí quiero, como dice la chaviza, que quiero que quede grabado este tuit. El PES fue el primer partido que habló del escándalo del nuevo modelo de la escuela mexicana y, por ende, de los libros de texto. Yo vengo hablando y denunciando esto ante ustedes desde principios de año, y es más, creo que desde antes de que iniciara este año. Desafortunadamente la información no ha fluido como uno quisiese para poder hacer un análisis profundo y esgrimir alguna crítica adecuada, pero les he dado aquí esbozos desde por lo menos hace 7 meses de lo que venía pasando con el nuevo modelo de la escuela mexicana y los libros de texto. Se les habló de que venía ideología detrás, no solamente sexual, no solamente de género, sino también venía ideología política y venía también ideología impresa de la cuarta transformación de la izquierda, que ahora hay incluso medios nacionales montando una campaña diciendo que es una agenda comunista. Se les habló de que venía libros de texto vacíos o huecos o por lo menos nutridos en contenido realmente de utilidad científico, de desarrollo cognitivo, de habilidades necesarias para el mundo de hoy, como son las matemáticas, el raciocinio lógico, etcétera, básicamente totalmente borrado de los nuevos libros de texto o nada más un pincelazo ahí. Y bueno, eso lo venimos denunciando también desde hace meses. Y todas estas cosas que están saliendo, nosotros desde hace varios meses fuimos el primer partido político, creo que no solo en Michoacán, en todo el país, siendo un partido político local, que lo vino denunciando. Hasta apenas ayer yo escuché un comunicado del PAN, por ejemplo, a nivel nacional, sobre este tema de los libros de texto. Hasta apenas hace 4 días, el lunes, en su rueda de prensa, yo escuché al PRD, aquí a nivel estatal y ya en varias partes del país, hablando sobre los libros de texto. Y así pudiera enumerar sobre los diferentes partidos políticos. Nada más lo quiero dejar ahí como antecedente y, repito, como dice la chaviza, que no se olvide este tuit, ¿no? Que no se borre este tuit. Entonces, adelante, mi querido Gilberto, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, pues ciertamente me toca hablar de este tema que ocupa hoy pues prácticamente gran parte de la prensa y de los medios de comunicación. Nosotros como partido Encuentro Solidario tenemos una postura muy clara, una postura muy firme,
en la cual queremos que quede claro que nosotros no seremos oposición ni barrera para que los niños y las niñas y los adolescentes continúen con el estudio de este ciclo escolar. Pero también que quede muy claro que nos opondremos fuertemente a la distribución de estos libros y además que se tomen en consideración estos libros para este ciclo escolar. Hay algunos motivos por los cuales nosotros estamos tomando esta postura de oposición frente a estos libros de texto y que de manera puntual me voy a permitir brevemente darles alguna explicación sobre 3 aspectos que nos parecen muy relevantes. Habrá que decir también que este análisis de los libros de texto ha tenido que ser, pues, incluso actualmente lo estamos haciendo todavía, porque ha tenido que ser muy rápido, ya que no había información al respecto. Como ustedes saben, por alguna instrucción se ha reservado la información de cómo ha sido el proceso de conformación de los libros de texto, por una parte, y por la otra, lo que conocemos del contenido han sido filtraciones que se han dado de los libros de texto de manera digital, y por eso es el motivo por lo cual pues estamos prácticamente en el análisis ya a fondo de lo que son los contenidos de los libros de texto. Pero bueno, nosotros hemos detectado de manera muy clara, muy evidente, a través de algunas páginas como la página que se llama Docentes al Día y otra página por ahí que habla sobre algunos recursos para los maestros, estas páginas de internet, en los cuales una de las primeras cosas que nos ha parecido importante comentar es este incumplimiento a la ley. Un incumplimiento muy claro, muy evidente, en el cual, pues, en primer lugar no ha habido una consulta a los estados, una consulta a los académicos, una consulta a los propios padres de familia. Y esto no es que de manera caprichosa se quiera presentar, sino que la propia ley lo establece. Cualquier persona que lea el artículo 3º constitucional se va a dar cuenta que la propia Constitución establece este tipo de consultas, lo cual pues no fue atendido. Ahora, encontramos también que previo a la elaboración de los libros de texto tiene que haber los programas de estudio, ¿sí? Y tampoco se ha dado a conocer estos programas de estudio en los cuales supuestamente se tendrían que basar los libros de texto. Entonces, pues encontramos que no se han cumplido con estas formas que la ley establece. Ahora, no solamente es eso en el tema de las consultas, sino que también hay algunos principios jurídicos que tienen que observarse para que se cumpla la ley. Uno de ellos es el principio de excelencia y calidad de la educación. Lo establece de manera muy clara tanto la Constitución en su artículo 3º como la Ley General de Educación a nivel nacional. Este principio de excelencia, de calidad, pues fue incluso una reforma de este propio gobierno federal que actualmente gobierna, y que pues nos sorprende que ellos mismos, al hacer esta reforma y hablar de la calidad y la excelencia, pues no atiendan esta situación, porque ahorita más adelante les platicaré pues que son libros, como ya lo dijo nuestro líder estatal, son libros vacíos y que además no son libros de asignaturas. Ahorita les explicaré que ya no hay libro de matemáticas, no hay libro de lecturas, no hay libro de ciencias, se han cambiado ahora las materias por campos formativos, que es lo que le llaman ahora, ¿no? 4 campos formativos. Adicionalmente quiero decir que hay un principio que actualmente ustedes habrán escuchado mucho, que es el principio del interés superior del niño. Este principio está precisamente en el artículo 3º constitucional, en el cual se establece pues que aquella, digamos, política pública que se tenga que establecer y en el que tengan que ver menores, niños, niñas, adolescentes, tendremos que dirigirlos a lo mejor o a lo que más interese a su calidad de vida, ¿sí? Y entendiendo pues que además el derecho a la educación es un derecho
que se considera un derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos encontrado en la página oficial de la SEP ni la publicación de los libros de texto, ni la publicación de los programas de estudio sobre los cuales debe de versar o estarían versando los libros de texto. Como decía, bueno, el último decreto que hubo del gobierno federal sobre alguna modificación al plan de estudios fue en agosto del 2022, y es un decreto en el que se establecía que durante el año 22 y el 23 se tendrían que implementar algunas pruebas piloto solamente en primero de primaria y en primero de secundaria, con el fin de experimentar cuál era pues el desarrollo de esta aplicación de este nuevo modelo educativo. Tampoco existe el muestreo de estas pruebas piloto, y lo cual pues en ningún momento se llevó a cabo, ¿no? Es decir, no se conoció el resultado de la evaluación. Ante toda esta situación, como ustedes también ya sabrán, porque se ha difundido mucho, la Unión Nacional de Padres de Familia ha promovido un juicio de amparo en contra de la distribución y la impresión de los libros. Hay que decir que este amparo solamente versa sobre los libros de primero de primaria y primero de secundaria, porque eran los únicos libros que se tuvieron a la mano para poder saber sobre qué podía llevarse a cabo la materia del amparo. Y actualmente, como ustedes saben, y porque se ha difundido mucho, se ha concedido por parte de la juez que lleva el amparo una suspensión definitiva. La suspensión definitiva tiene efectos de que la autoridad, que en este caso es la SEP, demuestre que efectivamente se ha cumplido con la ley. Si no se ha cumplido con la ley, la orden es: no puedes distribuir libros de texto, ¿sí? Entonces, ya se ha pronunciado el propio presidente de la República en decir: no habrá amparo que detenga la distribución y la entrega de los libros de texto. Pues esto sorprende, porque ellos fueron los que hicieron esta reforma, la ley tanto de educación como la reforma constitucional en esta materia, ¿no? Y bueno, ya el estado de Guanajuato está regresando prácticamente 2.5 millones de libros de texto para dejarlos en el almacén y decir: no los vamos a distribuir porque nosotros sí acatamos el cumplimiento de esta suspensión definitiva. Habrá que aclarar que la suspensión definitiva será hasta en tanto se resuelve el fondo del amparo. Entonces vemos pues cómo de manera muy evidente no se cumple la ley a través de estos libros de texto, que es algo que a lo mejor de repente no se ha tocado mucho, pero me parece que es importante. El segundo aspecto que quiero destacar es que hay un incumplimiento con motivo de estos principios de excelencia y de calidad. Decía yo, ya no hay materias, ya no hay asignaturas, ahora se llaman campos formativos, y hablamos ahora del número 1, que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y el último, que es de lo humano y lo comunitario. Por lo propio, como no hay ahora asignaturas, no hay libros de texto de asignaturas. Entonces, evidentemente, ya lo dije, no hay libros de matemática, no hay libro de ciencias, no hay libro de lecturas. Y por otra parte, los textos que actualmente se han presentado están de manera incompleta los procesos cognitivos que son específicamente de cada materia. Adicionalmente, ustedes han escuchado ya que del análisis que se ha hecho, estos presentan además errores académicos, errores de la propia ciencia, que digo, bueno, podríamos decir que es lo de menos, aunque no lo es, porque esto puede ser materia de irse corrigiendo. Sin embargo, pues hay unos muy, muy básicos que nos parece increíble que no hayan sido superados, porque precisamente al no ser consultados a través de académicos, a través de los especialistas, a través de los propios padres de familia, pues han quedado impresos estos errores. Por ejemplo, utilizar la S al final de las conjugaciones de algunos verbos, como tuviste, escogiste, supiste, ¿no? Algo básico que a veces nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos. No solamente digo esto por decir algún ejemplo nada más, hay algunos ejemplos que están errores en física,
hablan por ahí en algún video que seguramente se habrá visto mucho sobre los errores que hay en una infografía del sistema solar, etcétera. No quiero entretenerme mucho en esto, porque más adelante vamos a presentar algunos de los ejemplos ya de manera más práctica. También quiero referirme además de estos errores y de esta manera incompleta en la que se presenta el aprendizaje y los contenidos, es la carga ideológica que viene en los textos. Carga ideológica de género, carga ideológica en el tema de la 4T, de esta doctrina de la 4T, y también en el tema del comunismo. Se está pretendiendo imponer una visión única del mundo, sin tener esta universalidad del conocimiento. Se pretende transformar el aula de ser un espacio de aprendizaje para convertirlo en un espacio de lucha política y de transformación social, ¿no? Encontramos algunos ejemplos que me parece pues también quizás valdría la pena comentar algunos. Encontramos, por ejemplo, en el libro de 4º grado, en el campo formativo Proyectos Comunitarios, la portada con una imagen de una pareja de mujeres y la bandera LGBT. Y en ese mismo libro, la presentación, en su capítulo de presentación, la utilización de la palabra todex y todes, ¿no? Que es un lenguaje inclusivo que oficialmente, digamos, no ha sido como adaptado a la parte, aunque es utilizado, pero bueno, pues esto no es propiamente lo que se pretende enseñarles o que aprendan los niños y las niñas cuando tenemos tantos problemas en gramática, tantos problemas en ortografía y cuando tenemos que superar otro tipo de problemáticas. Tenemos también el tema, un apartado de equidad de género, donde nos muestran los tipos de familia, que hay familias ya de diversos tipos, lo cual nosotros hemos sostenido que la familia es una que puede tener una diversidad de estructuras, pero eso no quiere decir que haya diversidad de familias. Una es la familia con diversidad de estructuras, que estas van cambiando constantemente. Y bueno, pues además la ley lo reconoce como lo estoy manifestando, ¿no? Hay alguna maqueta que también ha sido ya muy criticada sobre los órganos reproductivos, en los cuales se busca que se plasme temas como en esa maqueta, como el tema de los órganos sexuales eyaculando, y también con otro tema como es la menstruación, y que quede claro que no estamos oponiéndonos a la educación sexual integral, porque es algo que es fundamental para los niños y las niñas, pero esto tiene que ser de manera gradual, de acuerdo a cómo ellos van teniendo conciencia y como es necesario, de acuerdo a la pedagogía, vayan aprendiendo este proceso. Además de que me parece que tenemos que enseñarles en la materia del campo sexual valores que tienen que ser importantes, como es el valor de la responsabilidad, ¿sí? Un valor que no se enseña, y que realmente encontramos que esto de la educación sexual integral pues no viene como tal, más bien viene la pretensión de promover una ideología de género que encontramos en todas partes, en todos los libros, en estos libros de texto. Y no solamente se queda en el tema ideológico de género, sino también decíamos en el tema ideológico de la 4T y del comunismo. Hay algunas cosas que me pareció interesante, incluso por ahí escuché algunas de ellas ya en alguna cápsula de noticiero. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, ya están concluyendo con una afirmación que se trata de un crimen de Estado, cuando no existe una sentencia firme donde haya una condena en particular a determinada persona o una explicación clara judicial de esto. Igualmente ocurre con el caso del colegio Repsamen en la Ciudad de México, donde también se está estableciendo en el libro de texto que con los recursos que hubo para la reconstrucción, hubo una gran fuga de recursos y que además esto tuvo como fin
algunas campañas, incluso algunas campañas políticas, lo cual pues es aventurarse algo sobre lo cual no hay una resolución judicial firme, ¿no? O sea, no podemos enseñar lo que no es la verdad, lo que no nos queda claro como tal. Y no se diga, pues, en el apartado del libro de cuarto grado, en este apartado que denominan La Nueva Esperanza, donde se habla de este supuesto fraude electoral del 2006 que hubo en el caso de la candidatura al actual presidente de la República. Son algunos ejemplos solamente. Ahora ya no se habla de grupo, vamos a formar un equipo, sino más bien vamos a formar una comunidad, vamos a formar un colectivo, vamos a llevar a cabo una asamblea, vamos a llegar a acuerdos asamblearios, como evocando pues esta terminología muy comunista. Finalmente, decía yo, no queremos encasillarnos mucho en los ejemplos, nos parece suficiente que el tema de la legalidad y el tema claro de estos vacíos de contenidos de las asignaturas es algo que ante los retos que ya tenía la educación, no en el Estado, sino a nivel nacional, deberíamos estar preocupados realmente porque no se ha logrado abatir el rezago educativo que venimos arrastrando desde antes de la pandemia y que con la pandemia se aceleró de manera evidente. Y a partir de la pandemia tampoco encontramos programas en los cuales se busque recuperar esto que es el abandono, la deserción escolar de muchos niños que no regresaron a la escuela. Entonces creo que hay retos más importantes que tratar de ideologizar en estos libros de texto incompletos y que les falta precisamente los contenidos científicos. Por todo esto, como partido Encuentro Solidario, estamos trabajando en una alianza. Queremos anunciarles la construcción de una alianza con algunas de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente tenemos ya platicado este tema con la Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo Michoacán. Se va a incorporar a esta alianza el Frente Nacional por la Familia, la Red Ciudadana por la Familia, la iniciativa, un organismo que es Iniciativa Ciudadana, Delegación Michoacán, Misión Rescate México y algunos otros organismos más que estamos trabajando en construir esta alianza. Más adelante se convocará la rueda de prensa pertinente para que conozcan esta alianza, en la cual presentaremos un documento fijando la postura fija, que será una postura como la que les he explicado, y en la cual vamos a fijar qué acciones se van a tomar, se van a llevar a cabo para evitar la distribución de los libros de texto y en caso de que se distribuyan, para evitar la utilización de estos libros de texto. ¿Se quedarán sin libros de texto los niños? No. ¿Por qué? Pues porque finalmente están los libros de texto que sí están autorizados y que sí están publicados oficialmente, que son los libros de texto del ciclo escolar pasado. Y además, ya lo dijo la coordinadora, nosotros, ellos en el tema de la coordinadora, no van a utilizar estos libros de texto. Ahora imagínense qué puede pasar, ya estoy por concluir, esta situación nos está llevando además a abrir una brecha, ¿sí? Lo que la 4T tanto ha señalado, que es ayudar a los a los desfavorecidos, a los vulnerables. Imagínense qué va a pasar cuando quienes tienen posibilidades para ir a colegios particulares donde les enseñen con otros libros y que compren otros libros, frente a los que no tienen esta posibilidad, que estén en escuelas públicas y que tengan que, pues, finalmente tener que someterse, digamos, a esta imposición de estos libros, habrá una brecha mayor entre quienes tienen para comprar libros de particulares y quienes no lo hagan. Entonces me parece que es una equivocación estos libros de texto, el contenido, la forma en la que se ha dado este tratamiento y por lo tanto en esta alianza que anunciaremos en poco, pues vamos a seguir construyendo la posibilidad de dar soluciones sobre todo. No queremos ser solamente un bloque que se oponga a la educación de los niños, por el contrario, que haya una respuesta positiva a estos principios de
educación de calidad, de excelencia, y que se atienda el principio del interés superior del niño. Pues con eso sería mi participación. Más adelante se dará a conocer la construcción de la alianza y los... Por favor. Ya como comentó nuestro compañero Gilberto, en próximos días estaremos anunciando con ustedes la alianza que se está gestando con diferentes organismos de la sociedad civil y los puntos que hemos de accionar a través de esta alianza. Como último punto y no menos importante, presentarles ante ustedes esta reestructuración importante que estamos sufriendo como partido. Y bueno, hay dos hechos que marcaron, digamos, en cierto sentido, algunos de estos cambios. El primero es el de un compañero fundador de nuestro partido, integrante de la Comisión Política Estatal de nuestro partido. Me refiero al compañero Julio César Mandujano Aguilar, en paz descanse, que además también en cumplimiento de algunas de sus actividades asignadas dentro del partido, no a nivel estatal, sino a nivel nacional, él trabajando en la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, desafortunadamente falleció por una situación de enfermedad y bueno, eso obviamente obliga a hacer un cambio al interior de la comisión política para estar completos. Y el otro es el que ya ustedes conocen, que es el hace ya meses haber pedido a nuestra entonces secretaria general, Tzitziki Peña Belmonte, que asumiera la responsabilidad como presidenta del Consejo Municipal allá en Penjamillo. Y bueno, esa decisión que ella tomó conllevaba una obligación que era el de dejar el espacio partidista, en este caso como secretaria general de nuestro partido. Entonces, estos dos hechos en particular son los que más, digamos, han marcado esta reestructuración del partido que hemos venido trabajando por meses, porque no nos queríamos equivocar. Primero queríamos hacer las cosas conforme a los tiempos establecidos estatutariamente y segundo, queríamos tomar las decisiones más acertadas posibles, ¿no? Evaluando los diferentes perfiles de compañeras, compañeros al interior de nuestra militancia, y es así que ya, digamos, en las vísperas de que empiece el proceso electoral en septiembre, hemos armado equipo completo y queremos presentarlo ante todas y todos ustedes. En sustitución de nuestro compañero Julio César Mandujano Aguilar, en paz descanse, integrante de la Comisión Política Estatal, se va a integrar el compañero Carlos Antonio Miranda Villagómez. Está sumándose también dentro del Comité Directivo Estatal en una nueva cartera que pretende apoyar una importante cartera que preside nuestro compañero Gustavo, que se llama Gestión y Asistencia Social. Se suma la compañera Sofía Estefanía López Hernández como subcoordinadora de esta cartera también. Hay una ratificación que estamos haciendo dentro del Comité Directivo Estatal de una compañera que ya venía trabajando desde hace varios meses. Sin embargo, de acuerdo a nuestros estatutos, tendría que ser ratificada por la Comisión Política Estatal, cosa que apenas hace unos cuantos días sucedió, y es el caso de la secretaria de organización, nuestra compañera Erika Errejón Guerrero, que también nos acompaña por aquí. Se presentan otros dos cambios importantes, que es el caso de ahora el nombramiento como secretario de Estrategia Electoral de nuestro compañero Sergio Pacheco Freeman, que fue además candidato de nosotros a diputado federal en el Distrito 3 de Zitácuaro en las elecciones pasadas, y también se va a integrar como director de la Fundación de Investigación, Capacitación y Desarrollo Humano, una de las principales carteras del Comité Directivo Estatal, nuestro compañero Ismael Nava Bailón, que ya tiene mucho tiempo trabajando para el PES Nacional desde que éramos Encuentro Social. Y bueno,
El nombramiento de Isma en esta cartera que anteriormente ocupaba nuestro compañero Héctor es justamente porque le hemos pedido a nuestro compañero Héctor Eduardo Valdés Malagón que ocupe la cartera que dejó vacante nuestra compañera y ahora presidenta del Consejo Municipal en Penjamillo, Hitchiki Peña Belmonte. Me refiero a la cartera como secretario general. Y yo le voy a, antes de entregar los nombramientos y pasar a la foto y después a la sesión de preguntas y respuestas si las hubiera, yo le voy a pasar, yo quiero comentar un par de cosas sobre Héctor. Yo creo que nadie más que Héctor se lo merece en el partido, el que él sea secretario general. Es una de las personas más longevas, con más tiempo dentro del PES, de las primeras personas que yo convencí a que participara en el proyecto del PES, cuando en aquel lejano 2013, cuando yo me incorporé al partido, hice una asamblea, una reunión de jóvenes para motivarlos a participar en el PES, por ahí me lo encontré a Héctor, y bueno, desde ese entonces no nos hemos separado, hemos sido compañeros de lucha dentro del partido, pero además nos une una amistad de ya más de 10 años, ¿no? Héctor ha estado activamente desde entonces en el PES, ha ocupado diferentes espacios, ha hecho N cantidad de actividades, ha estado no solo en Michoacán, en Guerrero, en Baja California Sur, en Ciudad de México, ha ido a muchos lados, ha sido un gran activo, ha crecido políticamente dentro del PES, al igual que yo, nació políticamente en el PES, y bueno, la verdad es que me da mucho gusto que hoy podamos anunciar ante ustedes que Héctor es ya secretario general del Comité Directivo Estatal del PES, y es justamente a él al que le cedo el uso de la voz para que si quiere dar algún mensaje aquí a los compañeros. Pues primeramente agradecerte, ingeniero, la oportunidad para ocupar este gran espacio en el cual pues hemos venido caminando y apoyando desde nuestra trinchera. Agradecer el apoyo de los compañeros y hacerles saber a ustedes que en mí encuentran la figura, como bien lo dijo el ingeniero, de un político de casa, pero más de un amigo. Estamos abiertos a apoyarlos, a escucharlos y poder seguir trabajando en armonía y unidad, como tanto nos caracteriza dentro de nuestro instituto. Agradezco nuevamente que estén aquí y que se den la oportunidad, también los invito a que me conozcan y yo conocerlos también. Eso sería, bueno, presidente. Pues felicidades y esperamos que cumplan la encomienda que les hemos dado, que le ha dado la militancia del partido con excelencia y buenos resultados. Entonces, nos ponemos de pie para que muestren su nombramiento y para la foto. Pero ahora sí nos cabe la manita izquierda con la señal, ¿no? Felicidades, compañeros, enhorabuena. Ahora sí, pasamos a sesión de preguntas y respuestas si las hubiese. Adelante. ¿Alguna pregunta, compañeros de los medios de comunicación? ¿Alguien? Buenos días. El día de ayer el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mencionaba que va a hacer una estrategia de seguridad junto a la Iglesia Católica por toda la inseguridad que hay en el estado de Michoacán y que no quiere que se llegue hasta acá. Bueno, ya hay, ¿verdad? Pero que no quiere que llegue más aquí a la capital michoacana. ¿Ustedes han pensado unir esfuerzos con la Iglesia Católica? No sé, desconozco si ya han unido, pero podrían unir, o sus comités municipales que les comentan de este tema. ¿Una alianza en torno a qué? Con el arzobispo, en este caso, el presidente Alfonso Martínez Alcázar, el arzobispo de Morelia. Pero nosotros una alianza en torno a qué. Por ejemplo, con la Iglesia Católica o... ¿Pero algún tema? Sí, en el tema de la inseguridad. Ajá. Sí. Correcto. Bueno, a ver, nosotros, primero que nada, somos un partido político, no somos gobierno, por lo cual no
Podemos presentar propuestas, pero no podemos presentar planes oficiales en materia de seguridad o inseguridad, ni tampoco podemos ejecutar acciones en torno a. Podemos dar, insisto, recomendaciones. Nuestra recomendación al ingeniero Alfonso y a todos los presidentes municipales, al gobernador del estado, es que se acuerpen del mayor número posible de representantes de la sociedad civil, de todos los sectores. Yo creo que todos tenemos algo que decir. La Iglesia Católica, pero también la Iglesia Cristiana, las diferentes expresiones religiosas, las expresiones fuera de la religión, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y planteles educativos, en fin, hay un montón de organizaciones, de organismos que yo creo que tenemos mucho que decir, incluso la sociedad en general. Ahí son buenos temas en los que se debería de aplicar lo que se aprobó hace algunos años, en este apenas periodo de gobierno federal, que son las llamadas consultas populares, ¿no? Ahí yo creo que sí vale la pena, a lo mejor con preguntas muy concretas, muy concisas, de percepción de seguridad o inseguridad, consultar a la ciudadanía y ver ellos qué piensan que necesita la población, primero detectar la problemática y después qué necesita la población o qué creen que necesita como medidas ejemplares, medidas efectivas para combatir la inseguridad. Entonces, bien por el ingeniero en ese tema, y le invitamos a que abra, insisto, la mesa a muchas más organizaciones, porque en eso no solo la Iglesia Católica tiene algo que decir, yo creo que hay muchas organizaciones más que pueden aportar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Maestros para que ya recibieron las capacitaciones de la nueva escuela mexicana y que les comentan si es así. Sí, es correcto. Ahorita más o menos Gil comentó algo al respecto del tema. Esta alianza, este pacto que vamos a presentar ante ustedes, yo creo que la siguiente semana, está siendo trabajado con diferentes organizaciones, igual, de diferentes expresiones, algunas religiosas, por cierto, algunas vinculadas al tema de la familia, algunas vinculadas al tema de la vida, otras vinculadas a la materia educativa, donde son integrantes, por supuesto, docentes, directores, exmaestros, sindicalizados, trabajadores sociales de la educación, en fin, o sea, hay ahí algunas organizaciones, activistas sociales, en materia de juventud, en materia de desarrollo social, desarrollo humano, o sea, sí es un bagaje importante de organizaciones, incluso del mundo empresarial. Habrá por lo menos, yo creo, 7, 8 organizaciones representativas con las que estemos haciendo esta alianza, pero no nos vamos a quedar ahí. La idea es ensanchar la alianza a las más organizaciones posibles. A mí me da mucho gusto escuchar que, por ejemplo, medios de comunicación, como lo es Grupo Azteca, pues digamos, metido en el tema y esté trabajando no solo en Michoacán, sino a nivel nacional. Me da mucho gusto escuchar cómo incluso integrantes de este gobierno, gobernadores, se están deslindando de este tema, ¿no? O sea, yo creo que vamos a poder hacer una gran alianza en donde en una de esas no descartamos hasta que puedan sumarse partidos políticos. Qué bueno que ya salieron a manifestarse en torno a, me parece que se tardaron mucho, quizá por desconocimiento o porque no les interesaba, y a lo mejor espero que ahora sí los posicionamientos que estén dando sea por convicción y no sea por oportunismo político, nada más porque ahorita la nota es esa, pues ahora sí salimos a decir algo, ¿no? Y algunos se están quedando cortos, ¿no? Escuché el posicionamiento del presidente del PRD y únicamente se refería a la carga ideológica que se quiere imponer desde la perspectiva de la 4T de este gobierno, pero por ejemplo no habló de la carga ideológica de género, ¿no? No habló de la carga ideológica del actual feminismo, que también viene, por cierto, impresa ahí. O sea, a mí me gustaría también que hablaran al respecto de esos temas, pero bueno, entiendo que cada quien defiende sus pues, convicciones políticas, ya no sé si llamarlas convicciones, yo creo sus conveniencias políticas, vamos a decirlo así. Y bueno, pues insisto, nosotros estamos sí con convicción política y lo que queremos es no solamente decir, que esa es la otra. El papel de un político no es venir a hablar, somos la mayoría buenos o medios buenos, aunque sean unos medio atarantados para hablar atrás de un micrófono, pero el papel de un político no es hablar nada más, el papel de un político es hablar y hacer, y en esto no nos vamos a quedar cortos, vamos a hablar y vamos a hacer, y próximamente lo vamos a anunciar ante ustedes. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguien más? ¿De dónde? Quiero preguntarles, bueno, voy a empezar por los puntos que tocaron. La cuestión del COVID, pues se nos dice, otra vez tápense, ¿no? O cúbranse. Pero el interés creo que de mucha gente, y lo ha dicho
lo dijeron en su momento muchos científicos, es que nadie ha preguntado ni les ha exigido, o donde se deba de exigir, cuál es verdaderamente el origen del COVID. Hay gente que yo digo, al margen de que el papel que desempeñaron como Calderón, que dice que los que crearon el COVID fueron los farmacéuticos, otros dicen que se desarrolló. Nadie ha exigido que les digan que se dé una explicación clara de cuáles son los orígenes de esa enfermedad o supuesta enfermedad o como se le llame. Eso es por un lado. No han pensado en formar una especie de coalición con los partidos que le exijan al mismo presidente de la República que los organismos, en este caso la Organización Mundial de la Salud, porque no han dado una versión de qué fue lo que pasó. Hay ese gran desconcierto en la gente, pues que dicen, pues nada más fue creado, cada quien trae su versión, pero repito, hay científicos que dijeron en su momento, esto fue creado por los dueños de los grandes laboratorios, inclusive por ahí surgieron frases como que los laboratorios antes creaban medicinas para curar enfermedades y que ahora crean enfermedades para vender medicinas. Eso es por un lado. Y por el otro, no sé si tengan el dato, pero se habla de una economización de la salud del gobierno federal porque está buscando el menor pretexto para quitar el derecho, valga la expresión, a derechohabientes, hijos de derechohabientes del ISSSTE, del Seguro Social. Resulta que están desapareciendo, ya no tienen derecho al ISSSTE y son jóvenes que están estudiando, no sé si tengan ese dato. Y el otro es la nueva escuela mexicana, pues muy claro, los libros, para empezar, pues le sacan yo ya leí más o menos en el internet, y pues muy fácil, no le sacan la vuelta a hablar de instrumentación científica, porque pues las escuelas no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pues no tienen avances científico-técnicos en el caso de las computadoras, y se fijan ahí, ahora que los lean los libros otra vez, no habla porque implica lana para el gobierno. Nada más, esas eran las preguntas, si me lo quieren contestar, por favor. Rápidamente, sobre el tema de lo del COVID que comentas, mira, lo del origen del COVID no es responsabilidad del gobierno mexicano dar con el origen de lo que dio la pandemia. Yo creo que quizá ni siquiera la explicación, porque esto fue un fenómeno internacional. Si hubiera sido a lo mejor un fenómeno gestado en México, pues quizá a lo mejor ahí sí, ¿no? Tratar de investigar qué fue lo que pasó y demás. Al ser un fenómeno internacional, yo creo que esto más bien depende de la comunidad internacional, de la que por supuesto México es parte, pero bueno, rebasa totalmente al gobierno. Digo, aquí no pueden dar ni con la gente que desaparece, hermano. Imagínate pedirles que den con el origen del COVID, está bastante complicado. Por otro lado, y esto ya lo digo a manera de burla, pero así, no, como dicen también la chaviza, no cierto, sí cierto, pues a lo mejor al director de los contenidos de los libros de texto, a Max Aguirre, pues a lo mejor él sí podía inventarse una buena teoría, quizás hasta lo plasme en los libros de texto, ¿no? Con eso de que en los libros de texto pues ya da por hecho que la jefa de gobierno está exculpada del asunto del colegio Repsamen y le dedica como 5 hojas a Felipe Calderón tirándole que su gobierno es casi causante de todos los males que vivimos actualmente, en fin, entre otras cosas. Pues a lo mejor ahí también se puede aventar una teorita, ¿no? Que sea la tenga y las estén enseñando en primaria. Luego, lo del tema de los recursos en salud, pues desafortunadamente no solamente salud, no tengo la cifra exacta, pero la reducción en cuanto a recursos asignados en el ámbito de la salud viene dándose desde hace por lo menos 2 años y han sido reducciones importantes. De hecho, la última fue gestada a través de esto se desapareció lo llamado del Seguro Popular. Eso anteriormente lo habían vinculado, digamos, a través de otro programa, que era el Bienestar, a través de la Secretaría de Salud. Ahora lo desaparecieron, que fue una invención de este mismo gobierno, que implicó otros recursos, que implicó distribución de medicinas de otra manera, en fin, toda una reingeniería al interior de la Secretaría de Salud, y ahora lo absorbió IMSS Bienestar. Lo cual, digo, se habla poco, lo presentan obviamente como el nuevo gran plan y vamos a hacer Dinamarca en 2-3 años, etc., pero nadie dice que eso implicó una reducción importante de recursos en materia de salud, porque básicamente toda esa bolsa económica se está destinando, entre otras cosas, por ejemplo, a las obras que les han llamado las faraónicas, y todo se ha minado al recurso actual que está destinado a IMSS Bienestar. Entonces,
Eso existe, eso es real y obviamente pega en la calidad de los servicios de salud que estamos teniendo todas y todos los mexicanos y que no se ve, ya no va a pasar, en este gobierno no se va a corregir y veremos ahora con la administración entrante qué pasa. Y por último, en el avance técnico-científico, lo comentó muy bien, yo creo, estos contenidos educativos en los libros de texto, lo comentó muy bien aquí nuestro compañero Gilberto. Se avanzó, vamos a avanzarle, es un decir, se avanzó en meter toda una carga ideológica que yo no sé qué tan necesaria sea, sobre todo a niños de esa edad. O sea, está padre pues esto meterlo a lo mejor en planteles universitarios, hasta quizá preparatorianos, en las facultades de filosofía, ciencias políticas, pues está perfecto, ¿no? Pues el señor Marx está lleno de teorías conspiranoicas, pues a lo mejor puede echarse su librito, ¿no? Y pues que lo regalen los planteles que él crea, pues si un niño de primaria se lo quiere comprar y chutar, pues está bien, ¿no? Pero me parece que no es material infundado en cuanto a los requerimientos formativos que necesita la niñez y obviamente como no se puede ampliar, digamos, el material educativo porque los tiempos y los mecanismos pues son limitados, pues esto implicó una reducción de otros tipos de contenidos, que son los importantes. ¿Cuáles tipos de contenidos? Eso, los técnicos científicos. No tengo el dato exacto, pero ha circulado en varios medios de comunicación. Hablaba Gilberto, ya no existe el libro de matemáticas. Bueno, ahora en los libros estos multimodales que están creando, pues le dedican, creo que son 14, 15 paginitas en algunos grados de formación, creo que en segundo y tercero de primaria, dedican 14, 15 páginas nada más a la enseñanza de matemáticas y están paupérrimas. Yo ya revisé el de segundo de primaria, las enseñanzas de matemáticas están paupérrimas y desconfigurando, ahora sí como ellos le llaman la deconstrucción social, aquí también aplica la deconstrucción técnica de algunos conceptos básicos que incluso son contrarios a nuestra lengua materna, ¿no? Gilberto ya dio un ejemplo, yo pongo otro, habla de lo que se le conoce como frases de reafirmación, ¿no? Es por ejemplo, el decir, esta botella ahí está, ¿no? Una frase de reafirmación, sí, ahí está, ¿no? Estás reafirmando que ahí está. Estos amigos meten en este ejemplo, me está dando mucha risa hoy en la mañana que lo vi, esto de la reafirmación, el súbete para arriba y bájate para abajo, ¿no? Está de risa este asunto y desafortunadamente es como quieren educar a nuestros niños. En nosotros está dejarnos o no dejarnos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la sociedad civil, de los padres de familia, los que estamos interesados en el bienestar y el sano desarrollo de nuestra niñez, en que aprendan pues cosas como esto de la inteligencia artificial, de las ciencias exactas, de las nuevas multimodalidades de la enseñanza, etcétera. Eso que necesita el mundo de hoy para irle a competir a las personas que se están preparando en las grandes urbes, en las grandes capitales y ser justamente un país de primer mundo. Pues no, pues con esto creo que nos estamos autohundiendo en el tercermundismo. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos mucho su presencia. Los esperamos la próxima semana con seguramente esta alianza, este acuerdo que ya hicieron mención los integrantes. Ahí les estaremos haciendo la invitación para que nos acompañen. Agradecemos mucho su presencia. Que tengan todos un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día.